mensaje acabamos de pasar la lectura. Hemos buscado que en este año 2015, cada uno de los domingos tenga un énfasis en particular, y por eso el domingo anterior estábamos celebrando y estábamos meditando en el concepto de mayordomía, el domingo de mayordomía. El siguiente domingo, que es el tercero del mes, pues la intención es presentar el Evangelio de tal manera que pudiéramos hacer el domingo de evangelización, el domingo de evangelismo, y cualquier oportunidad también para que podamos invitar a algún familiar, algún amigo que quisiéramos ayudarle a encontrarse con el Salvador. Y la intención es presentar el plan de salvación. Próximo domingo, tercer domingo. Y el cuarto domingo de cada mes hemos estado también ya celebrando la Santa Cena. Entonces, el cuarto domingo es el domingo de comunión, el tercero es el domingo de evangelización, el primero, el domingo de mayordomía, y este domingo, como ya lo hemos notado, pues es el servicio del pacto. Este domingo es la oportunidad para celebrar el bautismo, los bautismos cristianos, y de esta manera recordar y repasar el asunto del pacto. Y por eso, en esta ocasión, buscamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los versículos en particular 38 y 39. En estos dos versículos quisiéramos ahora fijar nuestra atención y meditar qué es lo que el Señor quiere comunicarnos en este domingo. La Biblia dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Estos son los versículos que nos van a servir para nuestra meditación. Voy a invitarlos a orar. Padre eterno, después de cantar, después de orar, después de saludarnos con nuestros hermanos, ha llegado el momento también de escuchar con atención tu palabra, tus mandamientos, tus promesas. Señor, estamos preparados para escuchar. Queremos que hables a nuestro corazón y que esta palabra dé un buen fruto. Señor Jesucristo, reverentemente escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia es la doctrina del pacto. Y la doctrina del pacto es el eje vertical del resto de las doctrinas. Podemos hablar acerca de los decretos, la salvación, la predestinación, la elección y diferentes doctrinas, pero todas giran alrededor de la doctrina del pacto. La doctrina del pacto es el eje vertical de cada una de las enseñanzas. Somos hijos del pacto. Lo escuchamos cuando bautizamos a nuestros hijos como hijos del pacto. ¿Qué significa entonces esta parte de hijos del pacto? Número 2, también, ¿cómo es que participamos en una relación de pacto? Yo conoce cómo eso. Hay una expresión en la Biblia que se va a repetir en varias ocasiones y que dice: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Esto es lo que nosotros conocemos como
yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. El pacto al que nos referimos es un pacto de vasallaje. ¿Por qué? Porque Él es el rey y nosotros solamente somos sus siervos. Somos los esclavos del rey. Pero Él ha querido hacer un pacto con nosotros. Un pacto de amor, un pacto de bendición, un pacto de salvación, un pacto perpetuo. Él ha querido tomar la iniciativa y pactar con el hombre. El hombre debe de responder, y lo vamos a ver en este capítulo que hemos leído, cuál es la respuesta que espera Dios del Hijo del Padre. Por otro lado, también tendríamos que hablar de los diferentes conceptos del pacto. Por eso lo hemos titulado un pacto. No hay más de uno. Pero también es bueno recordar que el apóstol Pablo habla acerca de nuestra elección desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice: en amor, habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos para alabanza de su gloria. Desde antes de la fundación del mundo. Esto le llamamos nosotros el pacto de redención. El pacto de redención es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, eligiendo, preordenando a quienes han de ser el pueblo de Dios. Por eso, después el Padre envía al Hijo para que el Hijo muera en la cruz del Calvario, y luego el Hijo va al cielo y envía al Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo aplique la redención en cumplimiento al pacto eterno de redención. Pero también nuestros primeros padres estuvieron en una relación de pacto. Adán y Eva. Recuerden ustedes que ellos también fueron colocados en el Edén, en el paraíso, y el Señor mismo les dio algunas indicaciones. Y una de las indicaciones era: de todos los árboles que están aquí en el huerto, de que el fruto lo puedes comer, pero el que está allá en el ni te acerques. Si Adán y Eva hubiesen cumplido con el requerimiento de Dios, no hubiesen muerto espiritualmente. Sin embargo, desobedecieron. Este pacto entre Adán y Eva y Dios se le denomina el pacto de obras. Es decir, tú cumples, tú obedeces, si tú permaneces sin pecar, permaneces entonces también en la relación del pacto con Dios. En esa condición, Adán y Eva son los únicos que tuvieron el libre albedrío para poder decidir entre obedecer a Dios o desobedecer. Puestos a su libre albedrío, ellos decidieron desobedecer a Dios, comer del fruto prohibido y romper la relación de pacto con nuestro Dios. Pacto de redención, el pacto eterno de salvación, la elección, la predestinación, y luego el pacto de obras en función del cumplimiento y la obediencia, y que ya sabemos pues que no se le dio continuidad. Aparece entonces lo que nosotros ahora conocemos como el pacto de gracia. Hoy hablamos mucho acerca de la gracia, los favores inmerecidos de Dios, y hoy vivimos en el pacto de gracia. Ese pacto de gracia que Dios ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia bíblica. En ese pacto también se incluyó a Noé. Acuérdense de la señal del pacto en el tiempo de Noé, el arco iris. El arco iris es una manifestación de la fidelidad, de la misericordia perpetua de Dios. Tristemente ahora le han dado otro significado, pero bueno,
arco iris es una expresión de la fidelidad, de la misericordia y de que Dios ya no volverá jamás a castigar a su pueblo con un diluvio. Luego también Dios hace un pacto con Abraham, y lo hemos leído en esta ocasión. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tal manera que Abraham ahora es el representante en esa nueva relación de pacto. Y se va de esta manera desarrollando esta relación de pacto hasta culminar con Jesucristo. Y ya sabemos que la sangre del nuevo pacto, la nueva administración del pacto, pero es el mismo pacto eterno de redención que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene a darle seguimiento a este pacto. Ahora, por medio de Jesucristo, podemos entrar y participar en el pacto de gracia y recibir las bendiciones y recibir las promesas. A Jesucristo lo crucificaron. Pero la crucifixión de Jesucristo no es un hecho aislado, no es un hecho casual, es un hecho que responde al propósito eterno de Dios. De tal manera que Dios está utilizando a aquellos perversos para crucificar al Maestro, y sin saberlo están cumpliendo el propósito de nuestro Dios. Dicen las Escrituras, donde hemos leído, a este, por Jesucristo, en el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. O sea, ya estaba determinado, ya estaba preordenado que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Y estos inicuos, dice San Pedro, están siendo utilizados para llevar a cabo el propósito de Dios. Y viene una pregunta: ¿quiénes crucificaron a Jesucristo? Y bueno, hay diferentes respuestas. La primera que podemos decir es los judíos. Ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Pero los soldados también, con el martillo, clavaron a Cristo en la cruz. Pero ¿quiénes eran las autoridades en aquel entonces? Los romanos. Así que también los romanos participaron. Pero hay alguien más que participó en la crucifixión de Jesucristo. Y desde luego, somos nosotros. Nosotros también, estando en la condición de pecadores, recordemos que Cristo murió por todos los pecadores. De tal manera que Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el perdón de Jesucristo no solamente es para los soldados que están allá crucificando. El perdón de Jesucristo no solamente es para los judíos. El perdón de Jesucristo es para todas las familias de la tierra. En ese sentido, hermanos, tristemente también tenemos que considerarnos como parte de los que crucificaron al Señor. De tal manera que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros también, junto con los judíos y junto con los romanos, si hoy somos herederos de una promesa de bendición y de perdón, participamos en aquel evento en el monte Calvario. Y todo esto yo lo menciono porque ha llegado el momento en el cual aquella primera audiencia del apóstol Pedro, aquellos que están escuchando el primer discurso del apóstol Pedro después de haber descendido el Espíritu Santo, llega el momento en el que ellos le preguntan a Pedro: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y esta es la pregunta que vamos a procurar responder
en este día? ¿Qué nos corresponde realizar ahora? ¿Cómo debemos responder al mensaje del Evangelio? ¿Qué espera el Dios del pacto de los hijos del pacto? ¿Qué haremos? Y lo primero que dice el apóstol Pedro en el versículo número 38, Pedro les dijo: arrepentidos. ¿Sí? Esta es la primera respuesta del apóstol Pedro. ¿Qué haremos? Y Pedro responde: arrepentidos. Esta es una palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. El primero que lo recordamos es Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Él hablaba acerca del arrepentimiento. El Señor Jesucristo también habló acerca del arrepentimiento. Dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, entonces, es una palabra y es una opción que está presente en las Sagradas Escrituras. Ahora el apóstol Pedro utiliza también esa palabra, arrepentidos. Y sabe que en el griego esta palabra está en imperativo. Es una orden: arrepiéntanse. No es una opción. Es un imperativo que implica que se le debe de dar ahora la espalda al mal que se ha venido realizando. Recuerden que esta audiencia de Pedro está escuchando el mensaje. Pedro mismo les ha dicho: ustedes crucificaron al Maestro. Y es el mismo mensaje que nos llega a nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro da una orden: arrepiéntanse. El arrepentimiento es desarrollar un profundo aborrecimiento por los pecados pasados, experimentar un giro radical en nuestras vidas y convertirnos en seguidor de Jesús. Estos que habían prendido y matado al Maestro eran enemigos de la cruz de Cristo, eran enemigos del Señor, no eran discípulos. Entonces, para llegar a ser discípulos del Señor, para poder llegar a ser seguidores del Señor, amigos de Jesús, el punto de partida es el arrepentimiento. Porque después del arrepentimiento viene el perdón de los pecados. El arrepentimiento significa que la mente del hombre cambia completamente y se va alejando del pecado. El arrepentimiento hace que la persona piense y actúe en armonía con las enseñanzas de Jesucristo. Y el resultado del arrepentimiento es que se rompe toda incredulidad y por la fe se acepta el mensaje del Evangelio. O sea, quien no se ha arrepentido todavía no es creyente. Quien no se ha arrepentido, en el contexto del libro de los Hechos, están escuchando el mensaje de Pedro y ellos, si crucificaron a Jesucristo, es porque no creyeron en Jesucristo, es porque no había fe. Entonces eran incrédulos. Entonces, para pasar de la incredulidad a ser creyente, el vínculo es el arrepentimiento. El arrepentimiento, entonces, es la puerta que nos abre hacia ser creyentes y aceptar ahora el plan de nuestro Dios. Luego, entonces, arrepiéntanse. Y número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y cuando el apóstol Pedro dice arrepentidos, lo dice en plural. Pero cuando habla del bautismo, lo dice en singular.
Ahora Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el arrepentimiento va acompañado del bautismo. Y el bautismo entonces ahora es una señal de que es un seguidor de Jesucristo, es un discípulo de Jesucristo. Entonces el arrepentimiento está vinculado con el bautismo. Cuando una persona se arrepiente, es bautizada y entonces hace un pacto con nuestro Dios. Y entonces sus pecados les son perdonados y ahora entra a una relación diferente con su Señor. Miren cómo se va dando esta dinámica de la conversión, la dinámica del cambio bíblico también que le llamamos. Es importante. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no somos creyentes. Porque si no hay arrepentimiento es porque no hay fe. Y entonces somos incrédulos. Entonces, todas estas palabras están aquí combinadas en esta reflexión del apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y viene un don especial, un don extraordinario, del cual todo creyente disfruta en la actualidad. ¿Cuál es ese don? Dice la Biblia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué interesante. Arrepentidos, bautícese para perdón de pecados y recibiréis el regalo extraordinario que es la presencia del Espíritu Santo. Y miren que no dice acá los dones del Espíritu Santo, sino que el énfasis está en el don. El don del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora entonces habita el Espíritu Santo en nosotros. Bien, ahora que sigue, después de esta bendición, después de esa seguridad de la salvación, después del perdón de nuestros pecados, ya somos espirituales. Y dice el versículo número 39, porque para vosotros es la promesa de salvación, la promesa del perdón, la promesa de la vida eterna y de la presencia del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, pero también para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Y aquí, estimados hermanos, y en el marco de la celebración de un bautismo, que es la continuidad del pacto de la gracia que Dios hace con nosotros, hoy tenemos que preguntarnos en relación con lo que estamos haciendo con los hijos del pacto. Porque nosotros como adultos somos herederos de todas estas bendiciones por la gracia de Dios. Pero estas bendiciones también son para nuestros hijos. Y entonces, ¿qué estrategia, qué metodología estamos utilizando en la transmisión de la bendición de Dios para nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando, cómo estamos formando para que nuestros hijos, a su vez, vivan en los términos del pacto? Y luego entonces ellos, al crecer, también le den continuidad al pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros hablamos de formación cristiana, cuando nosotros hablamos de formación profesional o personal, en ocasiones solamente pensamos en la formación escolar. Y nos interesamos y nos preocupamos como padres porque reconocemos la necesidad de que nuestros hijos reciban
una educación escolar. El mundo en que vivimos se ha hecho cada vez más complejo. Para poder mantenernos al día, un niño hoy debe estudiar muchísimas cosas y hacemos todos los esfuerzos para poderlo desarrollar, para poderle proveer lo mejor escolarmente. Sin embargo, y aquí es cuando viene la reflexión, como creyentes en Jesucristo, herederos del pacto de la gracia de Dios, también debemos tomar en cuenta otros factores que participan en la educación de nuestros hijos del pacto. La Biblia nos habla claramente sobre este tema y nos conviene como padres hoy reflexionar sobre las metas, sobre los propósitos que tenemos para nuestros hijos, de tal manera que no solamente se trate de aprender conocimientos de matemáticas, de historia y tanta cultura en ese sentido, sino ¿qué dice la Biblia para nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros enseñar y ayudar a que nuestros hijos crezcan en el pacto de nuestro Dios? Recuerden, cuando Dios comenzó su plan de salvación en este mundo, y cuando hizo un llamado a Abraham, hizo un pacto con él para que de él saliera una nación grande y le prometió: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Lo que resaltamos en esta ocasión es que el plan de Dios incluye a la familia. Y la familia entonces está integrada por los padres creyentes y por los hijos de creyentes. Por los padres que están en el pacto y por los hijos también que son hijos del pacto. En algunas ocasiones Dios renovó el pacto con Israel y se mencionan a los hijos. Por ejemplo, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres con sus hijos. Y las promesas de Dios para el futuro de su pueblo también abarcan a los hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Lo que queremos decir en esta tarde es que Dios bendice a la familia y Dios da perpetuidad a sus promesas, no solamente a través de los padres, sino también por medio de los hijos. Dios es alguien que está interesado en la familia. Y ahora nosotros tenemos la promesa, pero también la responsabilidad de transmitir, de formar a nuestros hijos como hijos del pacto. Hoy, a la luz de las Escrituras, debemos comprender que los hijos de los creyentes, los hijos del pacto, tienen un papel muy importante en los planes de Dios para la salvación de su pueblo. Los hijos de creyentes, los hijos del pacto, son quienes reciben las promesas maravillosas del Dios del pacto, y eso tiene que afectar la educación que le damos a nuestros hijos. Dios entonces está interesado en que los hijos del pacto se formen en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque son hijos de Dios, son ciudadanos del reino, y Dios reclama para ellos les demos esa prioridad, esa atención y ese enfoque. Debemos crecer como familia del pacto, donde los padres son creyentes, los hijos son creyentes, y entonces crecemos como hijos del pacto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos formar a una familia como familia del pacto.
propósito, Dios tiene una vocación, Dios tiene el ideal para cada hijo. Y él debe ser formado conforme a la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Y los padres somos quienes tenemos la responsabilidad de formarlos como hijos del pacto. Por eso dice San Pedro, porque para vosotros es la promesa, pero también para vuestros hijos. Y ahí es donde hoy quisiera yo hacer un llamado para que nos comprometamos como familia del pacto, que vivamos como creyentes, que practiquemos los valores del reino de Dios y que promovamos el crecimiento del reino como familia, de tal manera que nuestros hijos crezcan como hijos del Padre. Solamente para recordarles, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A los hijos del pacto debemos formarlos de tal manera que lleguen a ser un hombre o una mujer que guarde el pacto de Dios y que pueda comunicar este pacto a la siguiente generación. Que Dios nos ayude entonces para disfrutar las bendiciones del pacto, transmitirlas a los hijos del pacto, para que ellos a su vez guarden el pacto y lo transmitan a la siguiente generación, que es así como también a nosotros nos ha llegado, solo por la gracia de Dios. Vivamos entonces en una relación de pacto. Él es nuestro Dios, nosotros solamente somos su pueblo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Que Dios los bendiga en esta tarde. Amén.